20 minutos faltan para las 11 de la mañana y vamos a continuar con el programa porque obviamente, como todos los días, tenemos un montón de cosas y en este momento vamos a hablar del Garraham. Estamos en comunicación con Mariana Cucharese, que es delegada de ATE Garraham y licenciada en psicología, por este aumento del 61% que le brindaron desde la administración del Hospital Garraham, determinando, ¿no?, este 61% para el sueldo básico de todos los trabajadores del nosocomio. Bienvenida, Mariana, Franco y Malena, te saludamos de este lado. Hola, muchísimas gracias por comunicarse. Por favor, gracias a vos, Mariana, y buen día. Mariana, bueno, contarnos un poco, venimos obviamente siguiendo la situación del hospital y la situación principal de todos los trabajadores de la salud en la Argentina. Bueno, hemos hablado con muchos compañeros y compañeras tuyas del hospital. Contarnos cómo recibieron esta noticia y sobre todo cómo la analizan. Bueno, en primer lugar agradecerles por comunicarse nuevamente, porque la verdad que nos han acompañado en cada una de las etapas que tuvo este conflicto, que llevó meses, con un reclamo tan justo que era simplemente poder llegar a ganar lo que se necesita para vivir un mes. Fue tomado con mucha alegría, o sea, realmente la primera emoción que surgió en todos nosotros fue estallaron, digamos, en los servicios las compañeras llorando de alegría, que es un sentimiento tan poco habitual en estos tiempos que corren. La verdad que fue sorpresivo porque no lo esperábamos, más aún después del resultado electoral, pero bueno, al mismo tiempo sabíamos que estábamos cerca, en el sentido de que era una ley que se había votado 4 veces, que nos había llevado tanto esfuerzo y todo, y que parecía insólito que un gobierno pudiera dejar de cumplir algo tan elemental, digamos. La situación del hospital es muy grave, no solo, digamos, por el problema salarial, sino también por recibimos descuentos muy importantes por los días de huelga del mes de septiembre. Se descontaron 4 jornadas, lo que significa para algunos compañeros alrededor de 500.000 pesos menos que se cobró, y por una cantidad de sumarios que se van a iniciar a partir de ahora por la protesta que generó el descontento con estos descuentos el día viernes en la dirección del hospital. Así que, pero bueno, esta noticia para nosotros fue tomada con mucha alegría y con mucha conciencia de que nadie nos regaló nada, de que esto se consiguió por meses largos y muy duros de lucha, con numerosos paros, movilizaciones, festivales, con el apoyo de la población, de las familias, de los pacientes, que fueron, digamos, una pieza clave en este conflicto. Y sobre todo por esto, porque a nosotros nos decían por qué se había ensañado tanto el presidente con el Hospital Garrahan, y nosotros nos cansamos de explicar de que el gobierno se ensañó con todos los sectores, se ensañó con los jubilados, con la cultura, con el sector de la ciencia y la técnica, con los sectores de discapacidad, con la universidad, con las personas que eligen un género diferente. La verdad que son todos los ataques. La diferencia es que nosotros luchamos, y que cuando uno consigue algo luchando tiene otro valor, ¿no? Para nosotros es algo impresionante. Todavía, bueno, no dejamos de caer, y ahora vamos a hacer una conferencia de prensa y un acto para festejar. Mariana, ¿qué analizan o por qué creen que luego de tanto camino, ¿no?, sobre todo en clave discursiva, pero en los hechos concretos del gobierno, de darle un rechazo tan fuerte a los reclamos de los médicos del Garraham, incluso pasando por declaraciones nefastas, ¿no?, como la situación de algunas diputadas o diputados con frases aberrantes en relación a dónde se tendrían que tratar nuestros niños o por qué se tendrían derecho, ¿no?, a tratarse niños de otros puntos de nuestra patria bicontinental y bioceánica? De la misma manera que el avance en la línea, sobre todo en el escenario legislativo, y los vetos presidenciales o los frenos concretos del gobierno libertario. ¿Y por qué creen que incluso luego de la elección que el gobierno logró ratificar, existe este avance, este logro? Bueno, es muy importante la pregunta que haces. Me parece que es la pregunta del momento, digamos. ¿Por qué pasó lo que pasó? Yo creo que tiene que ver con que una elección no soluciona todas las crisis que tiene este gobierno.
que al mismo tiempo de que tuvo un resultado electoral que capaz muchos nos pareció inesperado por el nivel de ataque que había tenido con tantos sectores, eso, creo que el gobierno tiene una necesidad bárbara de que cerrar el conflicto del Garrahan. Pero para mala noticia para ellos, este conflicto tampoco se cierra solo con la obtención de este aumento. Nosotros tenemos otros reclamos, como son, por ejemplo, la devolución de los descuentos, como el pase a planta de los compañeros que vienen hace, digamos que ya cumplieron el año en el hospital y que deberían haber pasado a planta, que son alrededor de 400 compañeros que tenemos con contratos de renovación por 3 meses, hasta que no se incorpore el personal para reemplazar a las jubilaciones y a las renuncias, que tenemos más o menos alrededor de 250 renuncias y otro centenar de compañeros que fueron jubilados y que no fueron reemplazados, así que todos los equipos del hospital están diezmados y trabajando con menos personal del que necesita para funcionar de manera óptima, y que, bueno, también hubo mucha presión de los gobernadores en torno a las negociaciones que hay, tanto por el presupuesto 2026 y por la reforma laboral, para resolver el conflicto del hospital. Claro. Porque es un conflicto emblema, por los métodos que tiene, es un conflicto molesto, incluso para las direcciones sindicales que consideran que hay que esperar o que hay que aguantarse porque la gente votó otra cosa y están durmiendo la siesta y no convocan un paro y una huelga general como corresponde, digamos, adecuadamente debido al nivel de ataque que estamos sufriendo los trabajadores. Entonces creo que este es un conflicto que molestaba a muchos, digamos, sectores, en el sentido de que es un conflicto incómodo porque logramos un apoyo de la población que algunas encuestas le pusieron número en el 90% más o menos de la población argentina que apoyaba nuestros reclamos y que estaban seguros de que nosotros no íbamos a bajar los brazos a pesar de los ataques. Mariana, quería preguntarte por el salario, ¿no? Vos hoy mencionabas que con este aumento podrían llegar a fin de mes. Estaban muy atrasados, ¿no? En comparación, cuando asumió Javier Milei, el salario a ustedes les alcanzaba para vivir todo el mes y ahora, al contrario, fue como si hubiera bajado. ¿Con esto igualarían el salario de hace 2 años o estarían en una mejor posición? Mira, con esto es más o menos lo que estaba estimado en la ley de emergencia pediátrica. Esto es alrededor de un 60% a los ítems del sueldo básico, que son en nuestro caso, en nuestro recibo de sueldo, los 2 primeros ítems, y representa a nivel neto un aumento más o menos del 40% sumado al 30% que recibimos a través de un bono, que es de una suma fija y que luego, bueno, si hubiera inflación cada vez se va a desvalorizar, pero es importante, digamos, esto implicaría que nosotros recuperamos el nivel adquisitivo de noviembre del 23, Ajá. Esto aclarando de que en noviembre del 23 tampoco alcanzábamos la canasta familiar, estábamos todos un poco abajo de la canasta familiar. Sucedió que luego, en 2 años del gobierno de Milei, los salarios del Hospital Garrahan se volvieron de indigencia y de los ingresantes todos estaban alrededor de la canasta de pobreza. Entonces, ahora viene la cuota de realidad, ¿no? Yo en toda esta primer parte les dije lo contento que estábamos y todo lo que vamos a festejar este enorme triunfo, pero bueno, la realidad es que los compañeros van a usar esto que vamos a cobrar a partir del lunes para pagar los servicios que no pudieron pagar. Tenemos compañeros con deudas de tarjeta que les implica tener embargado el sueldo alrededor de 1 año, o sea, esa es la situación de nuestros compañeros. Por supuesto, van a estar en mejores condiciones para enfrentar esto, pero las penurias, las angustias y las tristezas que tuvieron que vivir todos nuestros compañeros durante estos 2 años son muy grandes. Entonces hay mucha conciencia de que esto no fue un regalo del gobierno ni producto del gobierno, de que el gobierno cuando tuvo la oportunidad vetó la ley, y es mucha la bronca que tienen los compañeros por las situaciones horribles que han tenido que vivir, que no es más que la que viven todos los trabajadores de nuestro país diariamente.
Sí. Mariana, con respecto a esto, obviamente reforzar este ítem, ¿no? Este punto al menos, que esta situación va a venir por lo menos ahora en clave de mejorar el agujero financiero y de deudas en la que se han metido gran parte de los trabajadores para continuar sobreviviendo, ¿no? Porque hablábamos de qué manera o qué significaban los salarios, sobre todo para la supervivencia cotidiana de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, y obviamente esto viene a ser en parte un alivio, pero que lo que queda por recuperar y sobre todo por reacomodar de la economía de los trabajadores y trabajadoras falta mucho. Mariana, la otra pregunta era cuánto importó, cuánto impactó, cuánto también los robusteció de fuerza a ustedes el apoyo y acompañamiento de lo que ustedes denominan las madres del Garrahan, ¿no? O por lo menos podemos decir las familias que se atienden allí en el hospital o que se han atendido alguna vez y que hemos visto infinidad de ejemplos de solidaridad. Fue una pieza fundamental. O sea, así como yo les destaco el valor de la asamblea o de la asamblea general, de las medidas que tomamos, de los paros, las movilizaciones, el apoyo de la familia fue crucial. No solo porque es ya de por sí muy valorable que alguien que está viviendo una situación personal tan grave tenga el corazón como para apoyar a alguien más, digamos, además de lo que está viviendo, sino porque, por ejemplo, a mí hay algo que me impactó muchísimo al borde. Estamos muy emocionados, entonces todas las referencias hoy son a momentos de mucha conmoción y de mucho sentimiento que vivimos. A mí me partió el corazón, la verdad, escuchar en uno de los actos que hicimos el testimonio de un papá al que no le fue bien, porque nosotros tenemos un montón de mamás y de familias que están muy agradecidas con el hospital porque sus niños salieron adelante, pero a veces eso no sucede, sobre todo en las enfermedades tan graves que por las que consultan las familias en nuestro hospital. Entonces, cuando no te va bien o cuando no resulta todo con la esperanza que uno tiene, estar apoyando a los trabajadores del hospital es realmente inimaginable lo que se siente cuando un familiar que además de perder a un hijo, resulta que se siente en compromiso de apoyar la lucha de los trabajadores de ese hospital. Entonces, para nosotros fue clave y creo que es lo que traccionó también el apoyo en general de la población, que más allá de que haya utilizado o no el hospital, nos hizo llegar de alguna manera su apoyo, ya sea con aplausos desde los balcones cuando pasaban las movilizaciones o de cualquier manera, los mails, los carteles, nada, cualquier referencia a un vecino que sabe que uno trabaja en el hospital y le hace llegar el afecto para los compañeros. La verdad que lo que vivimos es algo impresionante. No hay muchas palabras, ¿viste?, para describir. Incluso las madres participaron de nuestra asamblea y colaboran con el conflicto como un trabajador más, ahora presentando un requerimiento a la CGT y a la CTA para que hagan una huelga general a través de una carta que con la cantidad una muy importante de adhesión de sindicatos le estamos pidiendo a la CGT y a la CTA que convoquen finalmente una huelga como corresponde. Mariana, ¿cuándo va a ser este acto, esta asamblea que seguramente sea muy emotiva? Primero por el encuentro y por el festejo del triunfo de una lucha que obviamente continúa pese a conseguir o por lo menos subir algunos peldaños y sobre todo enfrentar a un gobierno que parece decir que no a absolutamente todo y querer construir el discurso de ganar o ganar y que tuvo que ir para atrás en este caso por los elementos que bien destacabas. Sí, la conferencia y el acto va a ser ahora a las 11:30. Nosotros hicimos una asamblea ayer y votamos esto para explicarle a la población cómo se consiguió el aumento del Garrahan, que justamente nosotros conseguimos esto con un método diferente, que no es el de los sindicatos peronistas, sino es el de la huelga y la movilización y la asamblea general, y además porque sabemos que se vienen otros ataques como la reforma laboral y que consideramos que eso es lo que nosotros podemos aportar al conjunto de los trabajadores, un método que nos va a permitir enfrentar de mejor manera los ataques que vienen.
Mariana, bueno, obviamente agradecerte muchísimo estos minutos. Ojalá tengan una gran conferencia el día de hoy. Mañana vamos a estar seguramente trayendo algunos de los fragmentos de la misma y decirles, obviamente y nuevamente, y como cada vez que hablamos con cualquiera de todos ustedes, que cualquier información o difusión que quieran hacer de las situaciones que viven en el Garraham, los micrófonos de Trinchera están más que abiertos para cualquier comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Somos nosotros los agradecidos con ustedes y con el periodismo en general que nos dio la oportunidad en estos largos meses de poder contar nuestra versión de lo que iba sucediendo, a pesar de que, bueno, el hospital y su dirección tienen mucho más llegada, digamos, a las prensas y un bloqueo mediático respecto de las cosas que suceden en el hospital. Así que muchísimas gracias a ustedes. Fueron también un apoyo muy importante para nosotros. Muchas gracias, Mariana, por esto, y estaremos en comunicación seguramente más adelante y a seguir defendiendo la salud pública y obviamente el Hospital Garraham, hospital de cabecera. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Pasaba Mariana Cucarese, delegada de ATE Garraham, hablando de toda la situación del triunfo de la lucha del Garraham. Insistimos en titularlo así, porque hemos visto ayer muchos colegas, podemos decir, algunos operadores mediáticos también. Enojados, pero sobre todo que se encargaban de difundir una noticia en clave de aumento del gobierno, ¿no? Bueno, si un presidente veta una ley y luego tiene que ir para atrás, es porque perdió, gente. Es porque perdiste la batalla política. Y obviamente es muy interesante que esto suceda luego de un triunfo electoral que, según dicen ellos y según dicen sus propios funcionarios, como hoy escuchábamos a Federico Sturzenegger, parece haber arreglado todo, haber cerrado cualquier hipótesis de conflicto en la Argentina y que las cosas andan sobre ruedas. Bueno, las cosas no andan sobre ruedas y sobre todo los trabajadores y trabajadoras, en este caso del Hospital Garraham, tienen para festejar, pero sobre todo un primer escalón para seguir peleando por mejores condiciones de trabajo. Sí, también esto que demuestra también que no vamos a seguir la agenda de Donald Trump como quiere Javier Milei, que no se suban sueldos, que se siga recortando y demás, sino que también los trabajadores, sobre todo con la salud y bueno, obviamente que en todos los sectores de trabajo, pero con la salud no se jode y el país y el pueblo argentino lo tiene bien claro y no se va a quebrantar esa lucha. Si tan bien les va, por algo tuvieron que ir para atrás. Así que si tan bien no les va, a pesar de que hayan triunfado las elecciones, que de paso, antes de irnos a escuchar un tema que pidió el querido Juan Simoy, decirles que hace muy poco se confirmó el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la elección del 26. Exactamente, la del domingo, con un achicamiento en la diferencia porcentual. Estamos hablando de 41,43% para la Libertad Avanza, con 41,10% para Fuerza Patria. Estamos hablando de una diferencia de 29.350 votos, más o menos, nada más, aproximadamente un voto por mesa, con lo cual la foto, al menos que quisieron difundir el domingo a la noche, va a ser distinta, o por lo menos es distinta al día del escrutinio definitivo. Bien, dicho esto, no sé qué tema vamos a escuchar, pero lo pidió Juan Simoy, así que cualquier cosa